Ya saben, el examen abarca hasta el cuestionario anterior, contenidos del cuestionario anterior. Van a tener entre 30 y 45 minutos para resolverlo. Eso, una vez que lo tenga armado, lo tendré definido. La metodología de trabajo va a ser que ustedes van a resolver el examen y me lo van a enviar por correo electrónico. Una vez concluido, van a generar un código hash, como se les ha pedido ahora en la respuesta del cuestionario, y me lo van a enviar por chat en ese momento al código hash que genere. Una vez que yo reciba el mail con el trabajo correspondiente al evaluativo, verificaré que sea el correspondiente al examen que han rendido en ese momento y, de ser así, se va a corregir y recibirán la nota que corresponda. El que no pueda rendir o el que tenga inconveniente para rendir va a tener la posibilidad de recuperarlo en una fecha próxima que todavía no tengo establecida. Se les comunicará oportunamente. Recuerden además que el trabajo, si se produce algún tipo de interrupción que involucre a cada uno de ustedes, lamentablemente no podrán entrar después al examen. ¿Está? Así que, por favor, traten de priorizar la conectividad, la disposición de la cámara, el micrófono habilitado. Yo entiendo que a veces en la casa hay que hacerlo participar al resto de la familia de la necesidad de estar presente en el examen con la suficiente tranquilidad para poder trabajar adecuadamente. El evaluativo lo pueden resolver con los apuntes, no va a haber condicionamiento en ese respecto. Ustedes van a tener sus recursos a disposición, pero recuerden que van a ser preguntas vinculadas a los conceptos que hemos ido viendo, tanto en las clases virtuales como en los cuestionarios y eventualmente laboratorios que hasta ahora no hemos tenido. Ya va a quedar para el segundo evaluativo. ¿Está? Entonces, resumiendo, a las 14 horas en punto, estén con toda la posibilidad de conectarse con su cámara web en vivo, su micrófono habilitado, y yo les pondré en pantalla el examen. Terminado el examen, el Word, lo van a grabar, van a generar el código hash, como era un requisito en el trabajo práctico, y me van a enviar igual que ahora. El código hash por el chat. O sea, yo voy a recibir inmediatamente que han terminado el hash. El hash debe llegar primero. Y después por mail van a tener un tiempo, no necesariamente en ese instante, pero me mandan las respuestas que correspondan a su trabajo práctico. Esto lo vamos a repetir antes de concluir la clase para que ninguno quede desinformado. También le voy a subir, como no van a tener cuestionarios este jueves, el estado de los cuestionarios que me han ido presentando. A mi criterio, quienes han presentado tarde, quienes han presentado incompleto, y simplemente deberán mandarme los trabajos prácticos quien los tenga pendientes. Como puede haber algún inconveniente en el envío o en la recepción, si ustedes lo han enviado, simplemente por mail me lo aclaran, yo busco si tengo la constancia y si no, lo completan y lo envían nuevamente. ¿Está? Bien. Bueno, estamos más o menos en cuadro. Comenzamos con el cuestionario. Recuerden ustedes que habíamos comentado que entrábamos ahora a los que eran las medidas de seguridad. Habíamos visto validación de entrada, habíamos visto control de salida,
habíamos visto respaldo, recuperación, sincronización, copia imagen, método de copia completa, copia diferencial, copia incremental, copia delta, ¿sí? Hemos visto la necesidad de generar un mecanismo de redundancia de disco, hemos visto la forma de almacenamiento DAS, NAS, SAN, Cloud, hemos visto también la posibilidad de la instalación de sistemas alternativos para proveer energía en caso de fallas o de cortes, y todos esos contenidos van a estar de alguna forma volcados en un conjunto de preguntas. Dejábamos las medidas de control y empezábamos a hablar ya de seguridad. Pasamos a hablar de ciberseguridad, en donde lo que importaba era proteger las propiedades de la confidencialidad o privacidad y las propiedades de la autenticidad. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con estas medidas de seguridad se basan en la encriptación, se basan en el cifrado de información. Entonces, nuestro primer cuestionario apunta a mostrarles a la variedad de herramientas que existen para establecer principios que nos permitan hoy cifrar información. Hoy es muy común que todos usemos WhatsApp, me imagino que es el caso de ustedes también, y habrán visto que desde hace ya un tiempo, cada vez que uno incorpora un nuevo usuario, se incorpora un nuevo grupo, le aparece el mensaje de que la información es cifrada de extremo a extremo, lo que significa que está protegida por algún método de lo que hemos mencionado en el capítulo, para que quien llegue a interceptar ese mensaje no pueda leerlo fácilmente si no conoce el cifrado de la información. Yo les comentaba en algún momento también que el correo electrónico es un medio de comunicación no seguro, porque la información, decíamos, viaja en texto plano. Ya el concepto de texto y de información se confunden. En un principio, obviamente, se cifraba texto únicamente y históricamente desde ahí viene ese concepto. Pero hoy podemos enviar videos, podemos enviar audio, podemos enviar documentos. Todo va a estar asociado a lo que englobamos dentro de un paquete de texto claro, que significa que cualquier persona que reciba esa información va a poder evaluar su contenido, va a tener conocimiento del contenido de esa información. De ahí que se hace crítico el uso del proceso de encriptación para garantizar estas propiedades características que mencionábamos recién. A esto le ha surgido concepto como la firma digital, que no es otra más que una implementación de mecanismos de cifrado. A esto le sumamos el tema de los usuarios y contraseñas. Los usuarios y las contraseñas deben estar cifrados, ¿sí? Para evitar que cualquiera que intercepte la comunicación de acceso de un usuario pueda descifrar su contraseña por lo menos fácilmente. ¿Está? Entonces, crítico es que este concepto del proceso de encriptación, como lo llamaban, queden perfectamente dilucidados a través de los conceptos que veíamos hoy. Bueno, vayamos al cuestionario. Salas, no sé si está presente. Sí, profe. Hola, Salas. Simplemente te aviso, mi antivirus ha detectado un script malicioso en tu documento, que obviamente lo he eliminado para que yo pueda abrir, y te advierto para que controles tu equipo en todo caso, ¿sí? Bueno, lo mandé de otro equipo, por eso debe ser. Bueno, Sí. está. Entonces, vale la advertencia. Lo mismo lo vamos a usar como referencia para ver las preguntas. Bueno.
Bueno, en la primera pregunta, no sé por qué me aparecieron varias ahí, no me hago referencia a la numeración esta. Hablamos de la primera pregunta, ¿sí? Partiendo de la clasificación de criptosistemas, ¿qué tipo corresponde? Por ejemplo, los que están acá mencionados. Esto no tiene sentido aprenderlo, ni memorizarlo, ni mucho menos. Simplemente decirle, miren todos los tipos de algoritmos descifrados que obviamente tienen su contraprestación con el descifrado de información, ¿sí? Y mencionarlos por su nombre. Cada vez que ustedes analicen un proceso de cifrado de información en una red de datos, en una red inalámbrica, usuario y contraseña, firma digital, ¿sí? Email, va a hacer referencia a un acrónimo, donde el acrónimo son las sílabas o las características con las cuales se ha definido ese algoritmo. Y que por supuesto entran dentro de un conjunto de clasificación que ha sido catalogado y expresado como una norma común. Alguien podría decir, ¿y qué sentido puede tener que un algoritmo esté dentro de una norma? Significa que cualquiera conoce el algoritmo. Y así es. Los algoritmos son públicos. Están de alguna manera publicados. De manera tal que cualquiera que quiera hacer una implementación en base a un algoritmo conozca perfectamente cómo funciona. ¿Sí? Si no, si yo quisiera enviarles a ustedes información cifrada en un algoritmo que se me ocurre a mí inventar, tendría que comunicarles a ustedes cuál va a ser el algoritmo de descifrado, porque si no, no lo vamos a entender, porque no es un algoritmo estándar. ¿Sí? Entonces, los algoritmos que mencionamos son estándar, lo que significa que el algoritmo simple o muy complicado está publicado en algún lugar. ¿Está? Y se llamará RCA, RC4, TDs, triple Ds, ¿sí? Acá hablamos del D, acá hablamos del triple Ds, puede ser IDEA, puede ser AELAI, puede ser A5 y cuantos más que aparecen en los apuntes. ¿Está? Entonces un algoritmo no es secreto. Lo que sí puede ser es lo suficientemente complejo como para evitar que cualquiera pueda vulnerarlo a través de un proceso de criptoanálisis. Yo tengo un algoritmo y quiero descubrir la clave de ese algoritmo, entonces hago un análisis del funcionamiento. Como el funcionamiento es público, no me sirve. O sea, no tengo ningún secreto en tenerlo al algoritmo. Lo que necesito es ¿qué? Información cifrada con ese algoritmo. ¿Está? Entonces, el algoritmo es público, es una norma. El DES, que ha sido planteado en la década de 1970, todavía se usa, pero imagínense en los años que ha pasado, se publicó completo. ¿Cómo funciona? Hay documentación en la aula virtual, tienen exactamente cómo es, cómo funciona, cómo trata el conjunto de datos, ¿sí? Para procesar la información de inicio a fin. Ahora, eso no me va a ayudar a mí a encontrar la clave. No me va a servir para encontrar la clave. ¿Qué voy a necesitar yo? Sí, conocer cuál es el algoritmo. Es un dato, pero no me basta. Voy a tener que tener información cifrada con ese algoritmo. ¿Y cuánta información? Mucha. Cuando más información yo tenga, es decir, cuando mayor sea la cantidad de información cifrada que yo tenga, voy a tener la posibilidad, ¿sí?, de utilizar mecanismos de criptoanálisis para tratar de descubrir la contraseña. ¿Me explico? Entonces, los algoritmos son públicos. Lo que es secreto es ¿qué cosa? La clave.
la clave. ¿Sí? Que les quede claro. Lo crítico es la clave. Y ya me estoy adelantando en una respuesta. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pretendíamos con esto? Simplemente que manejen un poco la terminología habitual en la definición de los conceptos de los algoritmos. Nosotros vamos a ver dos tipos clásicos, que son el DES y el RCA. Los algoritmos pueden ser de dos tipos, ¿sí? Simétricos, ¿cuándo? ¿Cuándo un algoritmo es simétrico? Cuando la clave es la misma para el emisor que para el receptor. Bien. Más que emisor y receptor, digamos, para el cifrado y el descifrado, ¿sí? Porque puede haber un único emisor y puede haber varios destinatarios. Entonces, cuando la clave de cifrado es igual a la clave de descifrado, el proceso de encriptación se llama simétrico o de clave privada. ¿Está? Son los algoritmos tradicionales. El DES es un algoritmo de ese tipo. ¿Está? Entonces, ¿dónde va a estar la seguridad del algoritmo? En proteger, en guardar lo suficientemente bien la clave que se ha usado en su proceso de cifrado, que va a ser el mismo de descifrado. Por eso el sistema se llama de clave privada o simétrico. En un principio, la mayoría de algoritmos eran de estas características, simétricos. ¿Por qué? Porque los otros, los asimétricos, que obviamente ya la clave de cifrado y de descifrado no es la misma, utilizan procesos matemáticos muy exigentes desde el punto de vista computacional, lo que requería ordenadores más potentes. Y el RCA, que vamos a ver después, ustedes han hecho un pequeño ejercicio en el capítulo, el cuestionario, perdón, también es de la década del 70, solo que recién se empezó a usar en la década del 90, ¿sí? Porque era muy complejo de implementar. Y si ustedes han jugado un poco con el ejercicio que se les daba, en donde la longitud de la clave era muy pequeña, cuando la longitud de clave supera los 100 dígitos, el algoritmo se pone muy fuerte y es muy difícil de descifrar. Y obviamente hacer el cálculo que ustedes han hecho con 2 o 3 dígitos, imagínense lo que sería hacerlo con 100 dígitos. Hoy en día ya tenemos algoritmos implementados con claves de más de 1000 bits. ¿Sí? Esto nos da una idea de cómo va evolucionando, por un lado, la tecnología computacional que permite implementar estos nuevos algoritmos y cómo se van descartando los otros que dependen de una sola clave, los simétricos. No son, son algoritmos modernos, tanto los de simétrico como los asimétricos, porque cifrar información no es del siglo pasado. Viene y es el mejor rastro que tenemos de la época de los romanos. Por eso habrán leído por ahí el algoritmo César, ¿sí? Que lo usaban los romanos para intercambiar información entre las distintas colonias, entre los distintos ejércitos. Por supuesto que es un algoritmo simétrico, porque la misma clave que usamos para cifrar es la que tiene que usar quien recibe el mensaje para descifrarlo. Bueno, mayormente todos los algoritmos fueron de estas características hasta, podríamos decir, antes de mediados del siglo pasado, particularmente cuando comenzó la década del 20, después de la Primera Guerra Mundial. Y la necesidad de enviar información entre los ejércitos con el mismo concepto que decíamos recién de los romanos, requirió de algoritmos más potentes. Claro que en la década del 20 no existían las computadoras. Entonces, el mayor auge se da en la Segunda Guerra Mundial, en la década del 40, 30, 40, ¿sí? Donde empiezan a surgir las computadoras
y se empiezan a utilizar para el cifrado de información. Entonces, ¿por qué no pregunto que repitamos esto? Porque si han seguido la guía, han visto el apunte, han podido llegar a esta clasificación, ¿sí? Por ahí le aparecerá RC4, RCA, RC4, triple DES, es 3 veces el DES, o sea que cifra 3 veces la información. Entonces van a encontrar distintos mecanismos de cifrado de información, como por ahí se les preguntó también por los métodos de cifrado clásico. Y estos son los que llegaban prácticamente hasta la década del año 20, ¿sí? Los alfabéticos, que se basan fundamentalmente en intercambiar información de posición a través del uso de uno o más alfabetos. De ahí que tengamos los monoalfabéticos y los poloalfabéticos, con la idea de cifrar información. ¿Cuál es el problema de los monoalfabéticos? El uso de las tablas de estadísticas, ¿sí? Si yo a ustedes le envío una línea de información cifrada, permítame, no he preparado para hoy la pizarra, pero hacemos un pequeño ejercicio rápido. Si yo le digo a ustedes que ahí hay un mensaje cifrado, ¿sí? De 4 letras. Y que si ustedes lo descubren, tienen aprobado el parcial hoy. Son 4 letras. ¿Alguien sabe qué es cifrado ahí? ¿Alguien se arriesga? Hola. Hola. ¿Qué criptoanálisis has hecho? Son 4 letras distintas. ¿Seguro que son distintas? Bien, te falta información. En realidad, eso te ha dado un pie. 4 y 4. Has supuesto que es en español. ¿Sí? Y has jugado al azar. ¿Sí? Porque tu criptoanálisis 4 con 4 podría no ser eficaz. Has jugado a que está en español. Has vuelto a pensar en el azar. Y si hubieras acertado, aprobabas el parcial. Lamentablemente no. Distintas las letras. Sí, si yo hubiese usado un algoritmo monoalfabético. Ya lo voy a aclarar. Que no lo usé. ¿Alguien más? ¿Pierden la posibilidad de aprobar el parcial hoy? Es difícil, ¿sí? En definitiva, lo que queda es el azar. ¿Se acuerdan cuando hablamos del número PIN, ¿sí? El número de identificación personal de las tarjetas de crédito. ¿Cuántos dígitos? 4. 1, 2, 3, 4. 1 a 9.999. Y yo tengo en general 3 posibilidades. ¿Qué evita que yo en la primera acierte? Es azar. Capaz que acierte en la primera, o en la segunda, o en la tercera. Mientras ocurra en una de esas 3 secuencias, el sistema la va a tomar como válida si coincide, reitero, por azar, con la clave que usó el usuario. ¿Está? Bien, dejando de lado esta cuestión, obviamente, la oferta se basa en tratar de hacerlos pensar que necesitan mucha información para poder descifrar un texto cifrado que solo una palabra. ¿Sí? Entonces, primero, deberíamos conocer, lo dije yo recién, el algoritmo. Después, tener la suficiente cantidad de información. Es imposible
que con 4 letras ustedes determinen, si no fuese por azar, qué es lo que yo he querido poner en este caso. Entonces, cantidad de información fundamental. Cuando yo tenga mucha información escrita en ese texto y ustedes adivinan o determinan, si quieren, mediante método de criptoanálisis, que es un texto en español, ¿van a usar qué cosa? ¿Qué pueden usar como herramienta estadística? La teoría habla sobre el hecho de que la letra A es una de las más usadas en el lenguaje español. Entonces se podría ver cuál es la letra que más se está usando en el mensaje encriptado y deducir que esa letra sería la que se corresponde con la letra A. Correcto, ¿sí? Correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo tengo mucha información, las estadísticas que se llaman de primer orden, y yo encuentro que la letra que más se repite, que sé que el texto está en español, voy a poder asociar, ¿sí? De que la primera letra, perdón, que la letra que más se repite es la letra A o la letra E, de acuerdo a las tablas de frecuencia y de recurrencia de los idiomas, que está establecido para el español, para el inglés, para el alemán, ¿sí? Quien ha analizado estadísticamente esto, ha agarrado un libro en inglés o varios libros en inglés, en alemán, en el idioma que sea, y ha encontrado la frecuencia de repetición de los caracteres. Por supuesto que esto es una gran ayuda para lograr encontrar las letras que han sido utilizadas en reemplazo de las que se han ido poniendo en el texto. ¿Está? Bueno, entonces, si yo tenía suficiente información, 5 páginas, por decir algo, o sea, si yo en lugar de 4 letras le daba 5 páginas, le decía que estaba en español, ¿sí? Y ustedes deducían por criptoanálisis que era monoalfabético, hubiesen tenido chance, después de cierto análisis, para descifrar esto. Si no, resulta azaroso, al azar. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, el secreto está ¿dónde? No en que es un algoritmo monoalfabético, sino en la clave, que es ese cambio de caracteres que yo he pensado para armar esta palabra de 4 caracteres. ¿Está? ¿Por qué decía yo que no, que podría no ser la relación directa? Cada letra es una característica distinta. Porque si es monoalfabético sería así, pero si es polialfabético no. Los polialfabéticos lo que hacen, fíjense después en el apunte, es utilizar más de un alfabeto. Entonces, la primera letra, esta acá, se utiliza y se reemplaza con la clave, que es el cambio de letra del primer alfabeto. Voy a tratar de simularlo acá. Este es el texto en español, ¿sí? Entonces yo digo, si aparece una A, voy a poner esa equivalencia, ¿sí? O sea, la A se reemplaza por K, la B se reemplaza por J, la C se reemplaza, esa es la clave. En este caso la clave es la relación de cambio de los caracteres. Pero si yo uso un polialfabético, o sea, con más de 1, 2, 3 o más, cuantos más sean, mejor va a ser, y digo ahora, entonces digo, la primera A que aparezca en el texto claro, la reemplazo por la K. Pero la segunda letra la reemplazo por el segundo alfabeto. O sea, la segunda letra hubiese sido la correspondiente a la G. Una A sería reemplazada por una G. Entonces ya se rompió ahí, ¿qué cosa? Las estadísticas del primer orden. ¿Está? Entonces ya se complicó. Ya tengo que saber, además de la cantidad de información del idioma y demás, cuántos alfabetos utilizados. Bueno, y ahí aparecen también las estadísticas de segundo orden que permiten determinar cuántos alfabetos hay y de ahí el problema se empieza, si se quiere, a simplificar.
¿Qué queremos mostrar con esto? Que necesitamos para descifrar información, mucha información. Que necesitamos tener datos ajenos al texto cifrado y al algoritmo descifrado, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué posibilidad hay de entremezclar la información? Bueno, este era un algoritmo clásico. ¿Se sigue usando? Sí, se puede usar. Ustedes podrían implementar en una aplicación una pequeña rutina que haga eso, que reemplace las letras, y le daría a ustedes cierta certeza en cuanto a cifrar determinada cantidad de texto. Yo hablo texto, pero imagínense que esto no es texto, que es una imagen. Bueno, lo mismo. En definitiva son ceros y unos, ¿sí? Y si es video, bueno, cada cero es reemplazado por una determinada codificación, el código ASCII, del código ABCD o el código que corresponda, y podré cifrar esa información. ¿Está? Bueno, estos eran los clásicos. Los otros eran por transposición, también el clásico. Ahí ya se usaba una matriz. Ya una matriz que correspondía a la clave. El primer carácter lo reemplazo por la quinta letra de la matriz. Entonces, en la matriz yo encontraba los elementos que me permitían a mí descifrar información. Fíjense que todos tienen su apoyatura matemática, ¿sí? Nosotros hemos hecho con un ejemplo práctico, si se quiere, pero todos tienen un elemento que permite formalizar matemáticamente el cifrado. Por eso cuando les hablaba en un momento de estudiar cifrado y descifrado de información, criptoanálisis, procesos de encriptación, requiere de un muy fuerte apoyo de la matemática. Bueno, los cifrados por transposición, que también eran los clásicos, también tienen su formulación en matemática que los corresponda. Y vamos a ver una pequeña introducción a esta máquina Enigma, que fue la que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a tocar en unos instantes. Pero ahí hay una matriz de transposición que permitía de alguna manera seguir la descomposición, no como los alfabéticos. Un carácter se reemplaza por otro, no necesariamente. Entonces ahí no hay frecuencia de repetición ni de aparición de los caracteres, y eran los métodos que se utilizaban de alguna forma más modernamente. Bueno, después llegamos a la cifra moderna, que son lo que hemos mencionado, el DES, el RCA, el AES, ¿sí? El RC4, el MD5. Acá aparecen muchos de esos algoritmos que obviamente son los que se utilizan para cifrar información, por ejemplo, en una firma digital, en el intercambio de información, en el grabado de la información de las passwords de los usuarios, etcétera, etcétera. Bueno, como bien entonces, discutir sobre que me repitan que los algoritmos no tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido. Llegado el caso, si no se acuerdan, recorrerán a la bibliografía y sabrán qué es el MD5, sabrán qué es el RC4, sabrán cómo es el AES. Simplemente decirles que conocer el funcionamiento de los algoritmos requiere de una especial dedicación matemática, como veremos enseguida. Bueno, ahora sí. Vamos a la siguiente pregunta. Y hace una buena introducción del tema de contraseñas, porque reitero, una contraseña, ¿cómo va a estar protegida? Por el cifrado. ¿Sí? Bueno, todo este texto que han leído, y la pregunta que se les hacía era, en base a lo expuesto, responda en un sistema criptográfico el aspecto más importante. Calizaya. ¿Está? ¿Calizaya? Sí, profesor. Bien, veamos tu respuesta. En la respuesta a esa pregunta yo puse que lo más importante es la clave. La clave. No coincides con lo que puso Salas en este caso, y otros también se han confundido, porque la respuesta correcta es la clave. ¿Sí? Como lo he tratado de justificar en lo que vamos charlando, lo fundamental es saber salvaguardar la clave.
¿sí? La contraseña, si ustedes quieren. Por ahora lo tomemos como sinónimos. Pero lo fundamental es la clave, porque los algoritmos, ¿qué pasa? Son públicos, ¿sí? Los algoritmos son públicos. Y que un algoritmo sea simétrico o asimétrico depende de la potencia de cálculo del sistema donde yo lo vaya a aplicar. Los simétricos son más rápidos, requieren menos potencia de cálculo. Los asimétricos son más seguros, ¿sí? Pero requieren una mayor potencia de cálculo. Entonces, si yo implemento un algoritmo simétrico en un proceso, voy a tener que pensar que la red, el procesador, la memoria, van a estar dedicadas a cifrar esa información más tiempo que si el algoritmo que yo defino es un algoritmo simétrico. Yo les comentaba recién que el DES había surgido en la década del 70, lo mismo que el RCA. En ambos participó la empresa IBM en su formulación. Se abrió un concurso. ¿Quién abrió el concurso? El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, ofrézcame un algoritmo de cifrado de información seguro. Y presentaron el DES. El DES, y voy a hacer una analogía actualizada, si quieren. El DES ofrecía en la década del 70 la posibilidad de encontrar la clave por los métodos de fuerza bruta. ¿Alguien podría decirme qué es un método de fuerza bruta? Es cuando pruebo todas las combinaciones que se puedan con ese algoritmo. Bien, ¿sí? Entonces, decimos, el DES ofrecía una seguridad de 2500 años. ¿Qué decía? En la década del 70. Que si yo probaba todas las claves posibles, hay una pregunta ahí del DES, ¿de cuántos bits puede ser la clave del DES? De 64. De 64 bits. Esto, reitero, de 64 bits en sus inicios. Hago un paréntesis, recién hemos mencionado el triple D. El triple D usa 3 claves de 64, 64, 128 y sigamos sumando. ¿De acuerdo? Eso era el triple D. O sea, la clave se hacía más larga. Bueno, en realidad, la clave era de 56. ¿Recuerdan por qué? Porque 8 bits se utilizaban como control de paridad. Bien. Entonces, el usuario definía solamente los 56 bits, que serán X caracteres, dentro del sistema para elegir la clave. Y en la década de 70 esto era de 2500 años para hacer una búsqueda de fuerza bruta. Es decir, probar todas las posibilidades. ¿Qué es lo que hace el cajero automático para que yo no pruebe todas las posibilidades? Te da 3 intentos, no solamente. Bien, tengo 3 posibilidades, ¿de acuerdo? No tengo todo el tiempo del mundo para tratar de descifrarlo. Porque si yo estaba en la década del 70 con la tarjeta de crédito frente al cajero y no me podían esa limitación, seguro que a los 2500 años, obviamente un tiempo materialmente no práctico, porque no voy a estar 2500 años frente al cajero, no lo voy a obtener. Ahora, ojo, capaz que por azar la obtenía en la primera, la segunda, en la décima, en la octava, no sé, en alguna oportunidad. Pero los métodos de fuerza bruta garantizaban que después de 2500 años yo sí iba a obtener la clave, porque el algoritmo es conocido. Entonces yo tenía que tener la suficiente información para probar. Bueno, así en general. ¿Qué pasó? En la década del 90, ese tiempo bajó. ¿A cuánto? A 1250 años. Cambió mucho la filosofía que decíamos recién. Ahora estamos diciendo en la década del 90, necesito 1250 años para hacer el método de fuerza bruta. La búsqueda exhaustiva. Probar todas las claves. Sin embargo, en la década del 90 se empezaron a dejar de usar
estos algoritmos. ¿Por qué? Y porque se conoce el sistema de cifrado y se puede descifrar. No sé, no es muy seguro. Pero ¿qué es lo que ha bajado la seguridad? ¿En cuánto ha bajado su seguridad? Puse esos números para que sea gráfico. ¿En cuánto? ¿En qué porcentaje? En un 50%. En un 50%. La seguridad que tenía el algoritmo DES en la década de los 70 era de 2.500 años. En la década del 90 ya era 1.250. Había perdido un 50% de probabilidad de ocurrencia. ¿Está? O sea, por más que el tiempo sigue siendo importante, lo que yo decía recién, capaz que lo encontraba en 1, en 8 libros, eso se ha reducido a la mitad. Con lo cual, si bien no dejaban de ser algoritmos seguros, bajaban la seguridad que propiciaba. Y de ahí también había crecido ya en la década del 90 la potencia de cálculo computacional. Ahí se empezaron a usar los algoritmos asimétricos como el característico que usamos en la práctica del RSA. El DES, fíjense, antes de seguir, si lo traducimos, vendría a ser como mecanismo de cifrado estándar. ¿Se dan cuenta la palabra estándar? O sea que es un estándar internacional. Nadie puede usarlo al DES de una forma distinta, porque si no, quien quiere implementarlo va a tener que implementar otra forma distinta de descifrar. ¿Está? Ese era el estándar. RSA simplemente eran las iniciales de los autores del algoritmo. No tiene ningún significado extra. ¿Está? Entonces ahí ya la potencia de cálculo me permitía a mí implementar algoritmos más potentes. ¿Sí? Más potentes y cifrar información usándolo. Ahora, entonces, la longitud de la clave que marcaste, Salas, es importante. Cuando más larga sea la longitud de la clave, más largo va a ser el proceso de criptoanálisis. ¿Pero qué tengo que proteger yo? Fundamentalmente la clave. Lo crítico es encontrar la clave. Es como que ustedes le dicen de la tarjeta de crédito o del correo electrónico la contraseña. La contraseña, no importa que sea larga, si yo la escribo en un papel y la pego en la pantalla, la llevo en la billetera o la llevo en la tarjeta, ¿sí? Y alguien llega a descubrir la clave, la seguridad del algoritmo cae. ¿Está? Entonces, la propiedad de la longitud de la clave tiene que ver con la complejidad para descubrirla rápidamente. ¿Está? La simetría ya hemos dicho, los algoritmos son simétricos o asimétricos y eso no cambia en su concepción en cuanto a lo que era la operatoria. Lo crítico es la clave. Para quienes pusieron otra cosa, que quede claro, si no es así, me consultan y lo dejamos bien definido. Bueno, si no hay consultas, seguimos. García, ¿está presente? Sí, profe. Bien. Veamos la pregunta respecto a la codificación RSA3. ¿Es asimétrico, simétrico, es hash, es híbrido? Yo en ese había puesto híbrido. La verdad es que no la tenía clara. ¿Y ahora? Y mi compañero puso asimétrico, así que tampoco sé. El RSA es un algoritmo asimétrico. ¿Sí? El RSA3 es una variante, simplemente. ¿Está? El RSA, ojo, se puede utilizar en funciones hash, pero no es una función hash. Ustedes, yo les preguntaba en la función, en el programa de la función hash, MD5, que es SHA, que son implementaciones de cifrado, pero que tienen una particularidad. Lo charlamos enseguida. ¿Está? El RSA es asimétrico. ¿Por qué? Porque usa una clave para cifrar y una clave para descifrar, que es la característica de un algoritmo cifrado y descifrado. Y el RSA3 es simplemente una implementación más moderna con alguna característica que en el fondo simplemente trata
de darle seguridad al algoritmo. Bueno, bien, ¿alguna pregunta respecto de eso? Bueno, acá está la otra pregunta referida a este algoritmo mono o polialfabético. Mono. Mono. Monoalfabético. Ahí estamos usando un solo algoritmo. Esta es la clave de nuestro algoritmo en todo caso, ¿sí? El reemplazo directo. Bueno, simplemente han visto, era muy fácil, conociendo el algoritmo de cifrado, pueden hacer hasta un programita que lo haga, ¿sí? Y van a obtener esto rápidamente, ¿de acuerdo? Porque estamos cifrando. El tema es cuando me dan esto y me dice que lo descifre. Y me dicen está en español. Bueno, yo sé que en español ocurre esto, pero tengo nada más que esta pequeña 3 líneas, 3 palabras. No es suficiente información. Por eso lo que ponemos acá está bien, que es lo que venimos afirmando. Necesito más información que me permita utilizar estas estadísticas para encontrar la relación, hacer el criptoanálisis, cuál es la letra que más se repite en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, etcétera, etcétera, y me va dando esa frecuencia de repetición. Fíjese que contrario a lo que decíamos recién, la probabilidad de ocurrencia de la A es un 12,53% y de la E es un 13,68%. O sea, la estadística indicaría que la letra que más se repite no va a ser una A, va a ser una letra E. Bien, pero esto en todos los idiomas. Perfecto. Bueno, ya lo contestamos esta pregunta, ¿no es cierto? El ataque conocido como fuerza bruta, en la jerga se llama así, pero a veces se dice más técnicamente búsqueda exhaustiva, es decir, prueba todas las posibilidades y intenta obtener la clave de cifrado. Bueno, ya hablamos de el tamaño de bloque, perdón, hablamos de la clave del DES, el tamaño en bloque. Cuando hicimos esta pequeña relación, ustedes no se preocuparon por el bloque. Tomaron el mensaje y lo procesaron, siguiendo esta relación. Tal letra la reemplazó por esta y así sucesivamente. Pero no separamos este texto en bloques, ¿sí? Bueno, los algoritmos modernos separan en bloques la información. Supongamos de 5 caracteres. Entonces yo tendría que tomar 1, 2, 3, 4, 5, cortar ahí. Ese sería mi primer bloque. Después considero otro bloque, en donde el espacio sería un carácter más, un código ASCII determinado, no es otra cosa para una computadora. Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, y ahí llegaría a tener mi segundo bloque. Bueno, los algoritmos modernos utilizan la información separada en bloques, que normalmente coincide con la clave original. ¿De cuánto hemos dicho que era la clave del DES? De 64. De 64. Entonces trabajamos con bloques de 64. Si yo tengo una imagen que tiene 300.000 bits, la separo en bloques de 64 y trabajo con esos bloques de 64 bits, siguiendo el proceso que ustedes ya han visto en los apuntes, que sí se los pido por ahí en un examen, porque es una reafirmación de que los algoritmos lo que tratan de hacer es mezclar la información, sacar los bits y mezclarlos en distintas posiciones para que la información no sea legible. Hacen la información ilegible, incluso para el dueño de la información. Porque para que el dueño vea la información, una vez que está cifrada, ¿qué va a tener que hacer? Descifrarlo. Descifrarla. Por eso, cuando empieza el capítulo, habla del proceso de encriptación, en donde yo voy a utilizar texto, información clara, un algoritmo y una clave de cifrado para obtener información cifrada. No le sirve a nadie. Si esa información no es descifrada, no le sirve a nadie. Con lo cual, tengo que conocer también la clave de descifrado. Entonces, el proceso es completo. ¿Para qué cifro información?
para guardarla en un lugar no seguro. Ya alguna vez hablamos, si usted tiene un documento Word en una máquina de la facultad que no quieren que nadie lo vea, ¿qué le ofrece el Word? Cifrarlo. ¿Con qué? Cifrándola la información con una característica propia del Word. ¿Qué le va a pedir a ustedes? Una clave. Una clave. ¿Y una clave que va a servir para qué? Para cifrar. Para dar acceso de apertura. Está bien, pero va a ser primero, para cifrarla. ¿Sí? Y después, si después quieren ver acceder al documento, lo que ustedes llaman acceder al documento. En definitiva, es un proceso de encriptación. La cifran con una palabra clave que ustedes eligen. ¿Y cómo la descifran? ¿Con otra clave? Con la misma. Con la misma. Entonces, ¿qué nos ofrece el Word? ¿Un sistema de cifrado simétrico o asimétrico? Simétrico. Simétrico. ¿Está? Pero el hecho de decir que el documento va a ser privado, que es simplemente que le van a aplicar un proceso de encriptación. No, naturalmente es un proceso simétrico. ¿Sí? Entonces yo elijo la clave, lo cifro y lo guardo. Lo almaceno en el disco de esa computadora. Llega alguien, lo quiere abrir y le pide la clave. En realidad le está diciendo, te lo voy a descifrar si conoces la clave. Si yo dejo la clave escrita por ahí frente a la pantalla y lo va a abrir cualquiera. Entonces, ¿dónde está la seguridad? En guardar adecuadamente la clave. ¿Está? Bueno, todos los procesos de seguridad pasan por este mecanismo de cifrado y de descifrado de información. En un principio, ahora eso un poco está cambiando, los bancos utilizaban en los cajeros automáticos el DES. El DES con una pequeña modificación. ¿Por qué? Yo he dicho que usábamos 56 bits para la clave, porque de los 64, 8 eran de paridad del algoritmo. Pregunto, 4 números, ¿cuántos bits son? De otra forma, cada carácter en el alfabeto, ¿sí? ¿Cuántos bits son un carácter? Hablemos del algoritmo estándar, no se complique. Creo recordar que eran 8, ¿puede ser? 8, son 8. Bien, entonces si yo tengo 4 dígitos, ¿cuántos bits necesito con esos 4 dígitos? 32. 32. ¿Y la clave del DES cuánto necesitaba? La clave ya. 56. 56. Cuando yo ponía el PIN en el cajero no le estaba dando los 56 bits, le estaba dando 32. Bueno, ¿cómo hacía el algoritmo que utilizaban los bancos? Simplemente por un mecanismo pseudo-aleatorio completaba los 56 bits. ¿Está? Entonces yo aportaba 32 bits. ¿Sí? El sistema bancario completaba los 56 bits para poder utilizar el DES como algoritmo de cifrado de información. Cuando yo incorporaba la clave. O sea que mi clave iba cifrada. Porque si había un técnico del banco del otro lado y quería ver qué clave ponía yo, lo hubiese podido hacer fácilmente si yo no cifraba la clave. ¿Está? Hablo del técnico del banco de una forma genérica, ¿sí? Cualquiera que pudiese haber estado escuchando la línea de comunicación del cajero podría recepcionar la clave si yo no la mando cifrada. Averigüen para
próxima clase, no para el examen, ¿qué algoritmo usa WhatsApp en el cifrado de información? Como comentábamos al principio. Bueno, la permutación inicial y final sí tienen interés criptográfico, no utilizan la clave, sino que lo que hacen es simplemente enredar la información, como decíamos al principio, que es fundamentalmente esto a donde apuntan los algoritmos. Bueno, hay algún par que no me envió el código hash del cuestionario. La idea era, por un lado, manejar esta herramienta que es la que van a utilizar el día del examen para pasarme el código hash del examen por chat. Reitero, ya por última hora. El martes que viene examen a las 2 en punto, ¿sí? Si quieren a libro abierto, pero tienen que garantizar cámara y micrófonos abiertos, ¿sí? Si hay algún inconveniente técnico, lamentablemente lo voy a tener que excluir del examen. Así que traten de extremar los recaudos para poder completar un examen que va a durar entre media hora y 45 minutos. Respuesto el documento Word, completado el cuestionario Word, lo graban y generan el hash. Por chat, en ese mismo momento me mandan el hash y después por correo electrónico el documento. Yo voy a verificar que coincidan, lo que garantizaría que no han hecho modificaciones ustedes en el documento que han generado durante el examen virtual. ¿Está claro? Entonces, quienes no lo hicieron, no sé por qué motivo, esto hay que practicarlo. ¿Está? Agarrar un documento y generar un hash. A ver. Miranda, ¿está presente? Sí, profesor, presente. Bien. Coméntame cuál es el propósito del hash, según tu respuesta. Bien, a ver. Justo estoy desde el teléfono. Ya lo... Bien, ¿usted dice que indique los pasos? No. ¿Qué son las funciones hash? ¿Para qué se usa? Bueno, yo por lo que entendí bueno, por a modo de ejemplo, las funciones hash no es exactamente, digamos, cifrado. Se utilizan, por ejemplo, en el caso de las contraseñas de alguna cuenta de correo. Por ejemplo, uno pide recuperar esa contraseña, pero no puede obtener la misma debido a que va en un solo sentido. Bien. Y por ende piden que escriban una nueva contraseña, porque no devuelven, digamos, esa información. Perfecto. O sea, el código hash no se puede descifrar, digamos. Bien. Perfecto. Es lo que entendí. Sí. Un segundo, hacemos unas aclaraciones. Utiliza un proceso de encriptación, ¿sí? Usa un algoritmo de cifrado, pero ¿qué le está faltando? El proceso de descifrado. No es una conexión como el proceso completo que hemos mencionado al principio. ¿Está? Si ustedes han leído el archivo que han generado, el TXT, han visto que es simplemente un conjunto de caracteres en hexadecimal o en decimal, depende cómo lo planteemos, que hace referencia al resumen del documento. El documento de ustedes puede haber tenido 1, 2, 3, 4 carillas y han generado un código que hace referencia al contenido de ese documento. Obviamente no es el documento, ¿está? Pero lo que permite hacer es certificar, ¿sí?, que el contenido del documento no ha sido modificado. Por eso, cuando yo lo he recibido, si lo hubiese querido verificar, cosa que no me interesaba en este momento, si en el examen, lo hubiese sometido al documento con el hash que ustedes me han enviado. Si coincide, es el documento.
no un 100% de certeza, que ustedes han hecho durante el examen virtual. ¿Está? Si no coinciden, directamente no es. Y el examen que yo he recibido por correo no es el que ustedes han hecho en el aula. Hay muchas aplicaciones como la que vos mencionas en cuanto al uso de las contraseñas. ¿Te imaginas vos si un sistema tiene que tener el código general de las contraseñas? Sería extremadamente grande. Entonces lo que hace es generar un hash que hace referencia a la clave de cada usuario, que puede ser de 10 caracteres, de 100 caracteres, lo que él quiera. Pero el hash va a ser siempre, y si ustedes hubiesen generado distintas modificaciones del documento, van a ver que es de longitud fija. Esa es una característica típica de hash. ¿Está? Entonces, es un proceso de cifrado, perdón, un proceso de encriptación a medias, pero que utiliza los mismos conceptos para generar ese archivo hash. De nuevo, lo que existe, MD5, CRC32, código de resonancia cíclica, son esos algoritmos que también son estándar. No sé si tendremos tiempo hoy, pero yo tengo otros programitas para hacer hash y lo hubiese probado cualquier documento de ustedes con el hash que me han mandado con el programa HashX y me hubiese dado perfectamente el mismo número. ¿Sí? O sea que el algoritmo es un estándar internacional. Entonces si le han dicho, lo han hecho con el MD5, perfecto. ¿Está? Por eso yo le decía concretamente, usen estas condiciones, no otras. Porque si usan otras condiciones, entonces yo voy a tener que preguntarles primero bajo qué condiciones han generado ustedes el archivo hash. ¿Está? Bueno, sobre los algoritmos tampoco me detengo. Y veamos un pequeño video.
Yo les comentaba recién que los algoritmos modernos empiezan en la década del 40, durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, esto ha permitido el desarrollo de la informática, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial se gana a través del descifrado de información del eje, es de los alemanes, los japoneses, los italianos, y a través de la captura esta Enigma que ustedes vieron en el capítulo, recién la pasamos rápidamente, que era una máquina de cifrado de información polialfabética, ¿sí? Y utilizaba un mecanismo de transposición, decíamos. Bien, la Segunda Guerra Mundial se gana porque a través de esta película, que tiene de ficción el hecho que hacen que los norteamericanos lo recuperan a la máquina, en realidad han sido los británicos, permiten descifrar, perdón, no descifrar, permiten capturar el submarino y encontrar la máquina Enigma. Y hay una película más reciente, que seguramente ya sí la conocen, que habla de lo que pasó después. Bueno, la correlación es esta. El cifrado de información fue lo que permitió torcer el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y comenzó con el desarrollo de la computación. En ese caso, electromecánicas. Obviamente, a partir de ahí, todo esto fue secreto, no se conocía en esa época, incluso recién se develó muchos años después. En evidencia que el procedimiento de cifrado y de descifrado de información que permite la captura y la recuperación, y está en discusión hoy en día si realmente se ganó la guerra a través de los elementos militares o a través del descifrado de información, como lo mostrábamos en estos dos videos que hacen referencia a dos películas. Para terminar por hoy, decía recién
Alan Turing que el proceso de encriptación requería de un matemático. Bueno, este es el AES, es un algoritmo de encriptación también estándar, recuerdan como el DES, es mucho más moderno que el DES, y que tiene todo el proceso de desarrollo en este documento, que lo tienen a disposición en el aula virtual, pero es pasarles nada más para que vean el tipo de matemática que utiliza, la generación paso por paso, porque es un estándar, porque está todo perfectamente establecido, y que permite cifrar información, ¿sí?, a través de un algoritmo simétrico, muy actual, reitero, no es DES, es AES, y llegar al cifrado de información ya utilizando claves de 128 bits en adelante. Se puede utilizar incluso con claves de 512 bits. Recién hemos hecho un paralelismo. 4 dígitos del PIN son 32 bits. Imagínense lo que representa una clave de 512 bits, para no irme a 1024. Y ustedes han hecho un pequeño ejercicio con el RCA utilizando claves de 2 o de 3 dígitos y lo han podido resolver. Ahora, traten de hacerlo con una clave, no digo de 500, de 50 bits. Y van a ver que potencialmente se requiere un procesador importante encargado de resolver todas estas ecuaciones que les voy pasando así rápidamente, porque no hay otro interés en esto, y que permite resolver, hacer un criptoanálisis del algoritmo y dejarlo con esto al tanto de lo que es el proceso de información. Yo les comenté en alguna oportunidad que existen carreras en las cuales se analizan los criptogramas, se hace criptoanálisis y demás. Carreras, ¿sí? Y en todas ellas vamos a encontrar la necesidad de la herramienta matemática para incursionar en el tema de la generación y la prueba de los algoritmos, algo que lógicamente está fuera de nuestro objetivo, ¿sí? Requeriría, reitero, una muy buena base matemática. El solo hecho de tratar de leer este apunte que les acabo de pasar en un PDF, ustedes coincidirán conmigo en lo inconveniente que es trabajar con ello. Deme un segundo. Esta herramienta se utiliza para prácticas de criptografía. Fíjense que tiene algunas herramientas propias de ese trabajo, ¿sí? Un algoritmo de exponenciación, cálculos de inversos, matemática, ¿sí? Y algoritmo de cifrado, ¿sí? El DES, el RCA, un RCA aleatorio, es decir, herramientas que permiten ver cómo funciona el algoritmo, tratando de encontrarles debilidades o tratando de resolver las cuestiones que vinculan con la práctica de esos algoritmos. Está también en el aula virtual, por si llegamos a hacer el laboratorio que está previsto, en su momento se los podré comunicar. Bueno, vamos a seguir desde firma digital para la próxima clase ya. Entonces, el capítulo, el cuestionario número 7, que va a estar no este jueves, sino el de la semana próxima, va a tratar sobre estos temas que tienen que ver con entornos de cifrado de información más avanzados. ¿Está? O sea, todavía estamos en este capítulo, no dejamos el proceso de encriptación, damos un pasito más adelante, pero siempre dentro del entorno de lo que es el cifrado de información.
Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, una consulta, ya que había mencionado de que justamente necesitaba un buen procesador para tratar de descifrar esas claves. Y si en cambio de eso pone muchas placas de video o que trabaja en forma paralela e intenta hacerlo con eso es lo que utilizan muchas veces ¿cómo se llama esta moneda? En Bitcoin, para minar Bitcoin, perdón. Sí, sí, sí. Sí, todo es posible, pero siempre tener esta única referencia. Si con una clave 64 bits en algún momento necesitábamos 2500 años y ahora 1250, el tema es no solo la potencia de cálculo, sino que se va degradando, ¿no es cierto?, la calidad del algoritmo. De ahí que se van modificando en ese sentido, aumentando la longitud de la clave. ¿Está? Entonces, ojo, hay grupos de investigación y en Argentina hay uno importante, el Master Skolnik, que es uno de los autores de seguridad informática, está como bibliografía en la materia. Si algún momento lo liberan, lo subiré como al PDF correspondiente. Es un grupo de investigación que en Buenos Aires está tratando de encontrar falencias del RSA. ¿Sí? O sea, saben que el algoritmo no es perfecto. Entonces lo que hacen es investigar cómo vulnerarlo. Y para eso utilizan muchos procesadores, utilizan computadores en colmena, utilizan redes de procesamiento, utilizan tiempo de supercomputadoras que se alquilan, tratando de filtrar y encontrar la deficiencia del RSA, que si recuerdas hablamos de que nació en la década del 70. Entonces, la potencia de cálculo siempre va a ayudar, pero no te va a resolver el problema. Hoy en día se habla mucho de la computación cuántica, ¿sí? Si alguno lo ha escuchado, si no, interesa saber un poquito por el tema, que es la que ofrece posibilidades de procesamiento de información mucho más rápidas. No obstante eso, todavía se mantiene la certeza del uso de estos algoritmos simétricos o asimétricos para el procesador de información. Si no, sería muy fácil decir que me pongo la computadora más poderosa y puedo descifrar cualquier tipo de información. Ahora, un pequeño detalle que se me escapó de comentar. Como les dije, tanto el DES como el RSA fueron a pedido del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y la empresa que los desarrollaron y los comercializaron normalmente están ahí. Pero tienen una limitación legal. En Estados Unidos pueden utilizar clave de 2028 bits y no pueden exportarle al resto del mundo los algoritmos que permitan procesar con ese tamaño de clave, por una cuestión de defensa nacional, si quieren. ¿Sí? Tanto en el DES, en el AES y demás, siempre y cuando estén desarrollados dentro de los Estados Unidos, tienen una limitación los desarrolladores en la potencia con que se puede usar ese algoritmo. Bueno, llegamos hasta aquí por hoy. Los espero para el parcial. Cualquier duda sobre el parcial o consulta, háganla por mail, por favor, y trataremos de responder antes del día del examen. De nuevo, extremen los recursos para poder trabajar con cámara y audio eficientemente y no tengamos ninguna complicación. Traten a las 2 en punto de estar ya presentes para que podamos comenzar a resolver el trabajo. Bueno, buenas tardes. Damos por terminada la clase de hoy y nos veremos el martes que viene. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.